tenemos en contacto a la próxima entrevistada, nada menos que María Adela Antocolet, militante de FEDEFAM, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos, colaboradora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y bueno, y una querida amiga. ¿Cómo estás, María Adela? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, Marcela, muchísimo gusto. El gusto de todo el equipo del Amor es Más Fuerte, y decir que, bueno, no solamente sos colaboradora, sino que coordinás la Federación Latinoamericana de Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos. Bueno, y nos interesaba mucho conversar con vos sobre la difícil momento que trae a la Argentina las políticas de Milei. Sí, así es. Uno no sabe por dónde entrarle a la realidad. Una cosa, claro, en realidad yo no coordino todo FEDEFAM, lejos de mí esa posibilidad. Soy secretaria ejecutiva de FEDEFAM porque el año pasado hicimos, después de años sin congresos, que es la instancia que da institucionalidad a FEDEFAM, a esta Federación de Familiares, hicimos un encuentro, un congreso formal en Buenos Aires, muy lindo. Gracias a los compañeros se alojaron en el hotel que nos regaló prácticamente la CTA Autónoma. Estamos muy agradecidos a su personal y estamos muy agradecidos a Cachorro Godoy por su comprensión de estas cosas. Tuvimos apoyo también de la CTA Autónoma y de FOETRAM, un apoyo muy fuerte, de Flores Solidario. Bueno, la gente que es solidaria y colabora permite que se efectúen estos encuentros que fueron formales, un encuentro como un congreso como este que fue formal, pero que además hicimos bien los argentinos en organizar pocas horas de congreso y muchas horas de diálogo personal, porque la gente necesita conversar una con otra, los mexicanos con los centroamericanos y con los del Cono Sur, la gente del Cono Sur con Colombia y con El Salvador. Es así, necesitamos estar horas conversando unos con otros y compenetrándonos, aunque hayamos intercambiado copiosa correspondencia, enterándonos de muchas cosas, ¿verdad? Y en Madres me toca en este momento la vicepresidencia de Madres, nada menos, toda una responsabilidad, porque la última asamblea que ellas decidieron hacer justo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, allí se hizo la asamblea, que hubo una entrada, diré, a la comisión directiva de quienes somos hermanas, ¿verdad? Así que uno tiene que tratar de continuar llenando, trabajando aún más para que tengan sentido esos cargos, para que sean cargos realmente mínimamente merecidos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué decirte, Marcela, de la realidad? Hay un ataque muy claro, tal como se dio en forma transparente apenas asumió Mauricio Macri hace años, un ataque muy claro contra todo lo que sea institución y trabajo no institucional de derechos humanos. Una de las primeras medidas de Macri hace años fue echar a difundir declaraciones y echar a andar rumores sobre que los desaparecidos eran mucho menos que los que nosotros decíamos. Lo que nosotros decíamos jamás puede ser un número exacto, dado que los únicos que puedan dar información sobre números exactos son los desaparecedores, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, los cómplices civiles que con ellos colaboraron, algunos de ellos condenados por el Tribunal Oral número 5, un civil total, en general miembros de funcionarios de juzgados, y en forma indirecta pero muy precisa, sus empresas y hombres de fortuna que sostienen las dictaduras y que con ellas medran. Bueno, todos
la responsabilidad es tan gigantesca que nunca los juicios terminan de cubrirla. Y Macri enseguida dudó y mandó a sus, permitió, impulsó que sus ministros dijeran que los desaparecidos no eran tantos. Entonces se planteó una discusión que no tiene que plantearse tanto sobre el número cuanto sobre la barbaridad que signifique que una sola persona sea un detenido desaparecido, ¿no? Eso es así. Milei también parece calcado y después mirado con lente de aumento. Milei enseguida atacó los derechos humanos como ataca todo aquello que sea del Estado y todo lo que el Estado cobija en cuanto a reunión de vecinos, en cuanto a clubes vecinales, todo aquello que es comunitario, profundamente comunitario. Eso lo horroriza a nuestro presidente y su sola existencia perjudica intereses de quienes están sosteniendo como a un títere a nuestro presidente. Entonces, en derechos humanos estamos un poco en la cuerda floja, porque las medidas que toma el gobierno, todas tocan los derechos. Algunas de ellas, los derechos civiles y políticos, y otras, los derechos económicos, sociales y culturales, por hacer una división artificial de derechos que son todos solidarios entre sí, ¿no es cierto? Sí, estamos realmente en una especie de ataques terribles. Y vemos el desfinanciamiento de áreas sensibles del Estado, programas que tienen que ver con el tema de la investigación de los delitos de lesa humanidad, el despliegue de personal especializado, pero además todo lo que afecta a los recortes de presupuestarios. Vos señalabas algo más amplio también, como sería que afecta a las niñas, niños, adolescentes, las diversidades, y recientemente se ha realizado una denuncia, ¿no?, ante la Comisión Interamericana de Derechos. Ha habido una denuncia llevada adelante por el Centro de Estudios Legales y Sociales, por abuelas y por otros organismos, cuyo transcurso pudimos asistir a él en sede de abuelas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En general, las audiencias pueden verse, y esto es altamente democrático, y se presentan, por una parte, los denunciantes de algo que se pretende, si es preciso, que llegue incluso a la corte, a la instancia judicial más alta que tenemos en el continente. La comisión analiza los casos y cuando son merecedores de pasar a la corte, los pasa efectivamente, ¿no? Nunca tan rápido como uno quisiera, pero en fin, en algún momento llevan adelante juicios y sientan jurisprudencia en la corte. Esto era ante la comisión. Por el gobierno argentino, desde luego, estaba la más alta autoridad que concierne a aquel tema que es denunciado, que es tema de derechos humanos. Lo que denunciaban el CENS y otros organismos era exactamente el ataque directo a todo aquello que conduzca a los juicios de lesa humanidad y todo aquello que conduzca a establecer verdad en distintos ámbitos. Quien estaba por el gobierno era el secretario de Derechos Humanos de la Nación, digo doctor porque es un ex juez, Alberto Baños. Su equipo con él y la comisión, si puedo extenderme un poquito sobre eso. Sí, por favor. La comisión, claro, estaba acompañada por aquellas personas o aquella persona o equipo que la comisión considere oportuno invitar. Su reglamento lo permite perfectamente, tal como
en cualquier juicio, quienes presentan una querella pueden tener, avalando sus argumentaciones, sus alegatos, pueden tener amigos del juicio, digamos, a otras personas o grupos que se presenten, y lo mismo las partes acusadas. La parte acusada puede llevar a los testigos que considere necesarios. Eso se puede hacer y se debe hacer en forma totalmente legal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estaba acompañada por un alto funcionario de Naciones Unidas, un experto que veía también y asistía a la audiencia. Ese experto, en determinado momento durante el transcurso de la audiencia, cuando se le dio la palabra, estableció, es decir, denunció en realidad una tras otra diversas medidas del gobierno argentino violatorias, según criterio de las Naciones Unidas, de los derechos humanos. Absolutamente violatorias de los derechos humanos. Pero entonces sucedió algo totalmente insólito, que yo creo que pone al gobierno de nuestro país en la cúspide de la vergüenza internacional. Sucedió que el secretario de Derechos Humanos se enojó, levantó la voz, preguntó que con qué derecho y que quién era esa persona que estaba allí atacando al gobierno argentino, a tal punto enojado que yo personalmente creí que en algún momento iba a decir quién es este individuo o quién es este sujeto, desconociendo ante todo el tono que impera en estas audiencias, desconociendo que por estatuto, claro, la comisión, la CID, como decimos, ¿verdad?, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede llamar, puede convocar a quien se le ocurra para que también avale argumentos a favor o en contra de quienes están acusados, y cambiando y comportándose como con una ignorancia que a mí me daba vergüenza, aunque la veía a distancia, a miles de kilómetros de distancia, a través de una enorme pantalla por intermedio de Zoom. Evidentemente terrible vergonzoso. Incomodidad lo que habrá generado, vergonzoso, pero no suelen tener mucho resguardo de las prácticas de la urbanidad más normal, ¿no? El trato que dispensan a las personas es generalmente soberbio, despreciativo y desconsiderado por lo mínimo, ¿no? Pero es verdad, para ir avanzando, porque ahí veíamos que incluso se avanzó o se insistió en atacar a las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de buscar venganza por hacer un planteo que pone en cuestionamiento las políticas que se llevan adelante y de lo cual hay, bueno, muchísimos elementos probatorios, ¿no? Muchísimos elementos. Si tenemos, tenemos millones de chicos que se van a dormir sin cenar, si tenemos personas adultas mayores que son abrumadas porque les quitan todos los derechos y encima también las acusan de no merecer las jubilaciones que tienen, ¿no? Y el trato de viejos meados es lo que han recibido a cambio de años de trabajo, ¿no? Pero es increíble, sí. Avanzar sobre algo que en la última semana nos hemos enterado y que nos ha preocupado muchísimo, que es este avance del gobierno por fuera del Congreso, habilitando a las Fuerzas Armadas Argentinas para actuar en políticas en seguridad interior. Mira, te aseguro que en lo personal, terrible. Sí, en lo personal envidio sanamente la actitud de
de parte de la población hondureña, especialmente mujeres, que se lanzaron a la calle hace años, en la década de los años 80, a las calles de se lanzaron a las calles de Tegucigalpa para protestar porque la dictadura de ese momento, la dictadura que en ese momento le tocaba a Honduras, había permitido el ingreso de tropas norteamericanas en soberano territorio hondureño, sin pasar por el Congreso Nacional, como lo llaman ellos. Ojalá aquí hubiéramos llenado las calles de nuestra ciudad y de otras ciudades, de Buenos Aires y de otras ciudades, ante la sola difusión de un infame decreto presidencial permitiendo lo que dices, permitiendo romper la ley de defensa de la democracia y abriendo el camino a la barbaridad de que tropas, elementos, órganos, grupos de las Fuerzas Armadas que solo están preparadas para defender la soberanía del país con armas que son letales, con armas que causan la muerte, estén al servicio de la seguridad de las calles internas, es decir, la seguridad interna del país. Esa barbaridad que no ha pasado por el Congreso tendría, según mi criterio, que motivar una ola de declaraciones de los legisladores, es decir, de los legisladores de la ciudad también, y de diputados y diputadas, senadores y senadoras, rechazando fuertemente la intromisión que hace el Poder Ejecutivo de tareas, de medidas que son propias del Legislativo. Pero este Poder Ejecutivo se burla de todos los poderes, se burla incluso de los tratados internacionales, dándonos un sentido de incertidumbre, porque esto de ninguna manera, pese a la gran pasividad de quienes tienen que ser los primeros en salir a la calle institucionalmente, pese a eso uno augura un final que no es el final que uno quiere para un gobierno y para determinadas medidas, un final violento. Lo que uno teme es, entre otras cosas, los finales de medidas y de debates que sean violentos. Queremos compartir con nuestros oyentes. Hay dos decretos muy recientes. El decreto 1107, donde, para decirlo rápidamente, porque son extensos, le otorgan al presidente de la Nación la capacidad, la facultad de afectar a las Fuerzas Armadas a la custodia de objetivos de valor estratégico que el propio presidente define cuáles serían. Por ejemplo, una calle, un río, una instalación que, porque reviste valor estratégico, entonces las Fuerzas Armadas, en conjunto con las fuerzas de seguridad, podrían actuar, ¿sí? Y el otro decreto, que también va en el mismo sentido de empoderamiento de las Fuerzas Armadas y de intervención sobre asuntos de la vida pública, es que es el 1112, el decreto 1112, donde a partir de ello podrán intervenir no solo ante amenazas de otros estados, sino frente a actores no estatales como organizaciones terroristas y transnacionales. Y me llamó poderosamente la atención porque el argumento que justifica esto es que está la Argentina asolada de fuerzas terroristas peligrosas, y me hacía acordar al grupo estos de Mapuche, Comando Mapuche chino, peronista y no sé qué, que había inventado la señora Bullrich, ya también en época del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente, ese decreto cumple un viejo anhelo de Patricia Bullrich, que es la más deplorable ministra de Seguridad que se pueda soñar. Un decreto parece redactado de la temible
y lamentable mano de esa ministra, porque cualquier grupo, 3 o 4 organismos de defensa de los vecinos, 3 o 4 la plataforma sobre los derechos, la plataforma que trata los derechos de la ciudad, un grupito determinado de personas jubiladas, cualquier grupito puede ser considerado, que quizá porque pasa cerca gritando consignas, como atacando un objetivo que la mano maestra del Poder Ejecutivo designe como estratégico. Es de una peligrosidad tremenda. El grupo de organismos está preparando un fuerte comunicado, cuyo valor, como en todos estos casos, es la forma en que dialécticamente trabaje con la realidad, ¿no es cierto? Un comunicado que uno difunda, practique, comparta y motive acciones. Creo que eso que vos señalás, María Adela, es imprescindible contar. Creo que es imprescindible contar con ese comunicado cuanto antes y además con una convocatoria que debe ser con presencia en las calles masiva de todas las fuerzas sociales, políticas y de organismos, porque no se puede dejar pasar. No se puede dejar avanzar de esta manera sobre los derechos, sobre la propia libertad de expresión y sobre la propia libertad de pensamiento, inclusive, porque la expresión tiene que ver con el pensamiento, ¿verdad? Esto hay que continuarlo y velamos y abogamos porque, bueno, se haga pronto y que podamos masivamente salir a repudiar y denunciar ante los organismos de carácter internacional esto que es brutal. Algo que nos ha dado, ya que estamos en cierto modo rabiando por la demora en en sacar comunicados y la demora especialmente en tomar la única medida que puede significar un estremecimiento social, que es tomar las calles en forma pacífica, ¿verdad? Nos ha dado mucha esperanza que uno de los primeros comunicados, dirigidos incluso al conjunto de los históricos de derechos humanos, uno de está firmado por Nietes, un excelente comunicado por 10 siglos. Qué esperanzador si la gente joven comprende la vieja ley, que no es tan vieja tampoco, que no debe ser transgredida por estos bárbaros peores que Atila, y que todos los leyes de defensa de la democracia y sus adláteres, digamos, leyes que la acompañan, ¿verdad? Lo mismo que tendría que haber motivado el habernos tenido a todos en la calle, la decisión de desamparar aún más a las comunidades indígenas, a las naciones originarias. ¿Con qué autoridad se puede romper alegremente tratados, medidas de tratados que este país ha firmado y que son el resultado de un avance en la conciencia de la humanidad? Por eso yo encuentro gran coherencia en el Ejecutivo cuando ahora el siglo XIX, un siglo perfecto. Es lógico, coherente es porque es lógico que en una etapa en que la humanidad aún tenía que caminar mucho, debatir mucho y pasar incluso terribles guerras hasta llegar a conformar las Naciones Unidas, hasta llegar a tratados excelentes y hasta llegar, en el caso concreto que a nosotros siempre nos resulta el foco principal, hasta llegar a aprobarse convenciones, una convención latinoamericana en el año 92 y una convención internacional que obliga a los países del mundo sobre desaparición forzada. Son
avances de la humanidad, cuyo mantenimiento y respeto hay que exigir y cuyos defectos hay que suplir, ¿no es cierto? No tirar atrás cuando los tienen. María Adela, continuaremos, tenemos ya que cerrar. Te agradecemos este contacto con esta preocupación y con el deseo de que prontamente los organismos y las organizaciones civiles, sociales, políticas convoquen a un repudio masivo, concreto, que nos encontrará a todos ¿cómo no? acompañándolo. Unidos y caminando en la calle con el puño en alto. Muchísimas gracias a ustedes por esta tarea que hacen en esa radio hermosa. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Decirles a nuestros amigos que estábamos hablando con María Adela Tocolets, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como vicepresidenta en este momento, como ella nos aclaraba, y actualmente secretaria de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos.